Buen día, ¿qué tal? Estaba leyendo obras de teatro, Luigi Pirandello, uno de los principales autores teatrales de la historia de la literatura universal, no solo de Italia. Bueno, y ya que estaba leyendo esto, les iba a contar un poco sobre las obras de teatro. Algo ya vimos en el PowerPoint, pero un poquito para ampliar los conocimientos, ¿no? Para ampliar cosas, para explicar un poco más. En principio, esto que estaba haciendo yo es una cosa medio rara, leer obras de teatro. Bueno, en realidad las obras de teatro no se escriben para ser leídas como un cuento o una novela o una poesía. Se escriben para ser actuadas, representadas en un escenario frente al público. A veces ese público no está en el momento en el teatro, porque la obra se filma y se pasa en el cine o en la televisión. Pero son extensiones del mismo tipo de texto, que es el texto teatral. Bueno, la principal característica entonces del texto teatral es que tiene que ser representado por actores. Eso trae un montón de consecuencias que vamos a tratar de analizar ahora. En principio, ¿por qué está esto escrito acá? ¿Por qué existe este libro? Bueno, porque los actores tienen que saber lo que tienen que decir y el director también tiene que saber indicarle lo que tienen que, cuando tienen que entrar, cuando tienen que salir, de qué se trata la obra. Entonces, alguien se dedicó a escribir las obras teatrales. Ahí tienen en el PowerPoint varios autores famosos. Acá lo importante es que entendamos que el que escribió esto no lo escribió para que la gente lo lea, sino para que los actores y los directores aprendan lo que tienen que representar. Bueno, entonces, si ustedes leen un cuento, el cuento va a empezar diciendo: había una vez una niña muy buena que vivía con su madre en la orilla del bosque. ¿Sí? Eso es un cuento, eso es narración. Bueno, en una obra de teatro no va a pasar eso. En la obra de teatro se abre el telón y ustedes van a ver una casita con un bosque, una escenografía. Es decir, que si queremos saber qué es lo que va a ocurrir, tenemos que verlo, no leerlo. No hay nadie que nos cuente lo que va a pasar. No hay narrador en las obras de teatro. Nos enteramos de lo que pasa por las acciones de los actores y de los personajes. Entonces muchas veces el personaje va a tener que decir: oh, vivo aquí con mi madre en esta casa tan linda cerca del bosque. Claro, porque si no al espectador, al público, no hay manera de que se entere de qué se trata la situación. Eso en una narración no pasa porque hay un narrador que nos explica. ¿Y cuál es la forma típica que van a usar los actores para contar la historia? El diálogo. Es decir, los personajes hablan entre ellos, o a veces hablan solos en voz alta, y de esa manera ya el público sabe lo que está pensando, lo que siente, lo que piensa hacer, sus planes, sus ideas, sus conflictos. Los actores lo tienen que expresar, lo tienen que decir. Lo tienen que decir. Eso está, lo que los actores tienen que decir está en un texto que se llama texto primario, que nos dice cuáles son las frases, las oraciones que tiene que pronunciar el actor. Pero también el actor necesita saber cómo lo tiene que decir. Si lo dice enojado, si triste, si dudoso, si lo dice enérgico, si lo dice con timidez. Todo eso también está indicado, todo eso también lo indica el autor. Lo indica entre paréntesis, en un texto que se llama texto secundario, que también se le puede decir acotaciones, indicaciones o esa palabra extraña que acaban de aprender que se llama didascalias. Bueno, además de las indicaciones para los movimientos y tonos de los actores, en las didascalias también se pone qué ropa tienen que tener puesta, qué tiene que haber en la escena, si tiene que haber una mesa, si tiene que haber una cama, mucha luz, poca luz, si representa un día, si representa una noche, si es invierno, si es verano. Todo eso va indicado en el texto secundario. Cosa que en un cuento no hace falta indicar todo eso, porque el narrador nos dice: era un invierno muy frío en la lejana Rusia. Bueno, entonces, listo. Yo leo y me entero que la acción transcurre en Rusia en invierno. Ahora, en la obra de teatro, ¿cómo hago para enterarme de eso? Bueno, va a tener que estar el actor envuelto en un tapado, toda la escenografía mostrando que hay nieve. Eso es el mensaje que se le va a transmitir al público, que aparece en el texto secundario. ¿Estamos? Bueno, eso yo se los aclaro porque en los escritos que ustedes ensayaron, que en general están muy bien, muchos cometieron ese error de no escribir todo lo que
todo lo que pasaba en el escenario. Por ejemplo, algunos pusieron que los actores de repente salían corriendo. ¡Oh, nos persigue! ¡Huyamos! ¿Y quién los perseguía? No estaba explicado quién los perseguía. Entonces, todas esas cosas que ustedes dan por sobreentendido, porque ustedes en su imaginación la tienen, el actor, si agarra la obra y quiere representarla, dice, ¿y por qué tienen que salir corriendo? ¿Qué pasó acá? Todo eso tiene que estar explicado, todo eso tiene que estar aclarado en este texto especial que se llama texto secundario. Bueno, ¿dónde nació esta práctica del teatro? Bueno, nació, como casi todas las expresiones artísticas y culturales, en la antigua Grecia. Usted imagínese, hace 9.000 años, la gente iba al teatro. Iba al teatro pero de una manera distinta a la que vamos nosotros hoy. No iba a entretenerse solamente. La cuestión de ir al teatro era ir a una experiencia religiosa. La obra de teatro era en honor a sus dioses, especialmente al dios Dionisos. Era una expresión religiosa, una expresión de fe. Por eso era casi obligatorio ir al teatro. Y estaban todo el día ahí, porque las obras duraban varias horas. ¿Y en qué se basaban las obras? En los mitos. Lo que hicieron los autores griegos, Sófocles, Eurípides, todos esos, lo que hacían es tomar los mitos y convertirlos en obras de teatro para ser representados. Entonces ahí inventaron un montón de cosas que hasta el día de hoy se siguen haciendo. Por ejemplo, los actores, que el actor haya un actor protagonista y otro antagonista, es decir, el bueno y el malo. El coro, la palabra coreografía viene del coro griego. ¿Qué era el coro griego? Era un grupo de artistas que comentaba las incidencias de la obra con danza, con música, con canto, en los espacios en los que había que no hablaban los actores, en realidad. Bueno, y la palabra actor en griego se decía hipócriton, que quiere decir bajo la máscara, porque los actores no aparecían maquillados, aparecían enmascarados, usaban máscaras. Y además usaban unos zapatos de plataforma así de alto que se llamaban coturnos. Así que mucho movimiento no había arriba del escenario, en general gente hablando. Después la cosa se fue haciendo más compleja y más rica también, porque aparecieron más personajes y las obras se hicieron más interesantes. Bueno, ¿qué géneros, o mejor dicho, qué especies dramáticas inventaron los griegos? Bueno, las tres principales. La principal, la más importante, la tragedia, la tragedia griega, como estaba muy bien explicado en el video que les mandé. La tragedia, ¿qué es la tragedia? Es un conflicto, son personajes que luchan contra un conflicto que les es adverso, que les está en contra, y luchan toda la obra, e igual no logran zafar del destino. No logran resolver ese conflicto. El conflicto es más fuerte que ellos. Es decir, se puede decir que termina mal. No tiene final feliz la tragedia. Pero, ¿dónde estaba el misterio de la belleza de la tragedia? En la lucha del héroe. Entonces el público se identificaba con el héroe, y veía esa lucha que duraba y duraba, y era una lucha que ya estaba perdida de antemano, pero él se reconfortaba en ver la tenacidad del héroe. Después se inventó otra forma de teatro, se creó otra forma de teatro, para que la gente se fuera más tranquila a la casa, que fue la comedia. Entonces el conflicto también es fuerte, también enfrentan una prohibición los personajes, pero esta vez se burlan de la prohibición, engañan a la persona que se les opone, lo hacen quedar en ridículo, la gente se ríe, y ahí vino lo cómico, la comedia. El conflicto es ridiculizado, entonces el espectador se va tranquilo, porque como el espectador se identifica con el protagonista, dice, si a este le fue bien, a mí me va a ir bien también. También estaba el drama, que era una especie de tragedia, pero que termina bien, con final feliz. Bueno, por último, y por eso, no por eso menos importante, quería hablar de la puesta en escena. ¿De qué se trata una puesta en escena? Bueno, la puesta en escena significa esto que está escrito, llevarlo al escenario. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí interviene un equipo de gente, mucha gente, según la obra, por supuesto, según incluso quién lo esté realizando. Pero no, en lo ideal intervienen montones de personas, que son los técnicos, lo que se llaman los oficios del teatro. Ya los tienen ahí explicados
uno por uno en el PowerPoint, no me voy a extender mucho uno por uno. Lo que les quiero señalar es que ser iluminador, o ser maquillador, o ser peluquero, son cosas que se estudian. Son cosas que el encargado tiene que aprender y tiene que estudiar. Por ejemplo, si la obra va a representar lo que pasaba en Buenos Aires en 1930, bueno, el escenógrafo, por ejemplo, va a tener que saber cómo eran las casas, el interior de las casas de esa época. El vestuarista lo mismo, cómo se vestían los hombres y las mujeres según la edad y según la clase social en Buenos Aires en 1930. Los hábitos que tenían, si usaban sombrero, si no usaban sombrero, si iban de saco, si no iban de saco, si se podía salir en zapatilla a la calle, si no. Todo eso fue cambiando con los años y con los lugares. Y los vestuaristas lo tienen que saber. Lo mismo los maquilladores. El maquillador no es solamente poner un poquito de colorete a la actriz o al actor para que se les vea bien la cara. Los maquilladores también crean climas, hacen que el actor envejezca, les marcan cicatrices si es que las necesitan, resaltan los ojos, por ejemplo, si el actor tiene necesidad de eso, o lo hacen parecer más cansado. Por ejemplo, le pintan ojeras para hacer ver que no durmió. Lo mismo el peinador. No solo saber qué estaba de moda en ese tiempo, sino que el peinado a veces ayuda a crear el personaje. Me acuerdo de un actor inglés que tenía que hacer de un personaje muy malvado y que él le parecía que el personaje se parecía a una serpiente. Entonces el peinador le hizo todo un peinado bien achatado, todo para atrás, y la cabeza del actor parecía la cabeza de una serpiente. Y ahí habló con el vestuarista y le dijo, haceme un traje todo del mismo color y bien ajustado al cuerpo. Y el vestuarista se lo hizo. Entonces el actor, vos lo veías en pantalla, esto fue en una película, de pie frente a la cámara y decía, sí, es una serpiente. Y me da miedo. Entonces fíjense cómo trabaja todo el mundo en equipo. Trabaja el iluminador. No es nada más el que prende y apaga la luz. Sino el iluminador también crea climas. Por ejemplo, si es una escena nocturna y tiene que haber poca luz, pero además a esa luz se le pone, por ejemplo, un velo azul, y se ve una luz medio azulada, medio celestona, así, le da un clima de paz, de tranquilidad. Entonces el espectador sabe, intuye, que en esa escena no va a pasar nada terrible. En cambio, si le ponen una luz con un velo rojo, el espectador ya está en alerta, ya sabe que ahí va a pasar algo, es una noche tenebrosa, una noche de peligros. Entonces el iluminador no es solamente prender y apagar la luz, sino también contribuye a crear climas. El utilero. ¿Qué hace el utilero? Proporciona los elementos. Si el actor va a necesitar un lápiz, le pone el lápiz. Bueno, lo tiene que tener a mano el actor. No empezar cuando llega a la escena, ¿dónde dejé el lápiz? No, el utilero ya se lo tiene que dejar listo ahí. Pero además, tiene que saber de historia el utilero. Porque si, por ejemplo, el actor tiene que usar una espada y la acción transcurre en Arabia Saudita en 1913, bueno, el utilero tendrá que saber qué espada le tiene que proporcionar al actor. Una espada que sea la que usaban los árabes en 1913. Bueno, todo eso, ¿quién lo coordina? ¿Quién lo supervisa? Bueno, el director. El director trabaja con uno, con otro, con el de más allá, y no hay ningún problema. Todo lo organiza él. Trata de que todo el mundo se ponga de acuerdo, todo el mundo haga su trabajo, entonces al final se ve la obra. ¿Y a quién vemos durante la obra los espectadores? Ya sea una película, ya sea una obra de teatro o un show de televisión. Vemos a los actores. Los actores son los que ponen el cuerpo, la voz, la presencia, para que esto que el autor escribió se haga realidad. ¿Y cómo trabajan los actores? Bueno, trabajan mucho con la voz, con los tonos, pero también con las acciones, con el movimiento del cuerpo. Y además con toda la ayuda que le dan vestuaristas, maquilladores, peinadores, como dijimos antes. Por ejemplo, hay muchas técnicas que utilizan los actores. Una, por ejemplo, es imaginar la historia anterior del personaje, cómo fue su infancia, quiénes eran sus padres, dónde vivió, qué experiencias tuvo. Yo lo imagino el actor. El autor no lo escribió. El actor, la actriz, lo imaginan para poder construir el personaje y saber cómo reaccionar frente a las distintas situaciones. Bueno, finalmente,
hay que decir que si no hubiera público, todo esto no tendría sentido. Es el público el que le da sentido a esto, el público que va y se sienta en el cine, o se sienta frente al televisor, o va al teatro a ver representar a los actores. El público que durante un momento suspende su incredulidad, es decir, hace de cuenta que se cree eso que está pasando en el escenario. Por eso se emociona, se ríe, llora, tiene miedo, se enoja el público. Porque por un rato se mete en la piel de los personajes y cree que eso que está pasando ahí es la realidad. Pero sobre todo cuando se va a casa, cuando terminó la película, lo importante es que se lleve algo acá adentro. ¿Y qué es eso que se tiene que llevar? Algo que se llama goce estético. La alegría, la dicha, la satisfacción de haber presenciado, de haber estado en presencia de una obra de arte. Bueno, muchas gracias por su atención, es todo lo que tenía que decir por ahora. Y muchas gracias a Francisco que me estuvo filmando, a toda la familia que me ayudó, me asesoró, y sobre todo, gracias a ustedes por haberme prestado atención. Saludo de codo.